días. Señor, te damos gracias por tu presencia. Señor, gracias por la alabanza. Señor, la adoración que nos hace sentir tu presencia y sentir que tú estás cerca, Señor, de nuestras vidas, Señor. Dios mío, hoy queremos tener comunión contigo. Señor, hoy queremos estar cerca de ti y queremos escucharte a ti solamente, Señor. Por eso, Señor, haz que prestemos atención a tu palabra, Señor, que limpia nuestras vidas. Señor, a tu presencia que hace vivir en santidad, Señor, y toca cada corazón que hay aquí, Señor. Toca cada vida que está aquí, Señor. Que salgamos hoy, Señor, llenos de ti, renovados, limpiados por tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, limpiarnos y Señor, que nuestra vida esté más consagrada a ti, Señor, más santificada a ti, Señor. Bendice la palabra, Señor, y aumentanos la fe también, Señor, para que todo lo que hablemos hoy, Señor, provenga por fe, Señor, provenga de ti. Y, Señor, y con la fe podamos recibirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Ya ha venido el frío, ¿no? Un poquito bastante. Y lo hizo un ecuatoriano. Aleluya. Bueno, gloria a Jesús. Me hablaba el Señor estos días de lo que habita en nosotros, en nuestra vida, y debe de habitar el Señor. Y si habita el Señor en nuestra vida, pues debe de habitar lo bueno. Jesús hablaba bastante, ¿no? Y sobre todo hablaba de lo que era bueno y lo que era malo. La palabra de Dios nos habla de lo que es el mal y lo que es el bien. No sé lo que entendemos por lo que es bueno y lo que es malo. Volvemos a repetir lo que llevamos tiempo compartiendo, ¿no? En los postreros días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Pero tenemos algo que es la palabra de Dios y también el Espíritu Santo que nos da discernimiento y nos habla de lo que es hacer el bien y hacer el mal y de lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo que veo en estos tiempos es que el mal está creciendo mucho, de que lo malo se está expandiendo demasiado en el mundo. Pero ya no tan solamente en el mundo, porque es algo espiritual, no es tangible, sino mora en las vidas. Y vemos acciones malas, vemos acciones perversas, vemos acciones violentas. Y vemos que el mal crece. Amén. Yo suelo ver poco las noticias, pero cuando veo las noticias o las escucho, es que todas son noticias malas. Me gustaría que algún día hubiera un noticiario de noticias buenas. Se han convertido tantas personas, ha habido tantas sanaciones, ha habido tantos milagros, se ha dado de comer a tantos niños en África, y hacernos entender un poco de que es necesario buscar el bien más que escuchar mal y ver mal y todo, que el mal está creciendo y eso me hablaba, sobre todo a mi vida, ¿no? De que bueno, sobre todo debo de luchar con lo malo que hay fuera de mí, pero también con lo malo que puede haber dentro de mí. ¿Sí? Amén. En Salmos, en el capítulo 1, de ahí Jesús decía: no llaméis a nadie bueno, tan solamente bueno es el Señor. Amén. Yo creo que pecado habita en todos. Aquí no hay nadie más bueno que nadie. No porque uno esté aquí, parece que sé que uno es el bueno. Bueno es el Señor Jesús. Y si estamos con el Señor, y el Señor es en nosotros, pues entonces habitará lo bueno, habitará la santidad, habitará lo que es la bondad, pero sobre todo lo que es bueno. Si nos alejamos de Dios, andaremos en caminos de maldad y la maldad habitará en nosotros. Amén. Por lo tanto, necesitamos al Señor en nuestra vida. Necesitamos acercarnos a Dios más que lo que dice aquí la palabra. ¿Para qué? Pues para que nuestras vidas anden por caminos buenos y la bendición pueda venir a nosotros, porque bendición es bueno. Cuando dice, wow, qué bendición. Y a veces sin conocer al Señor dice, qué bendición, te ha tocado la lotería, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, pero es algo bueno, ¿sí? Amén. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y a veces andamos en consejo de malos. Qué bueno es buscar el consejo de Dios, como dice aquí la palabra de Dios. Qué bueno es escuchar más la palabra de Dios. Y veo que muchos hermanos
que vienen, pues bueno, casi todos los jueves, los domingos, y veo que hay muchos hermanos que empiezan a despertarle el escuchar la palabra de Dios, aunque realmente muchos hemos venido al Señor por otras causas, sin conocer realmente lo que podía hacer Dios en nuestra vida. Veo que muchas personas de aquí, muchos hermanos se están despertando, ¿no?, en escuchar la voz de Dios, en la alabanza. Amén. Y cuando escuchas la voz de Dios, pues escuchas el consejo de Dios. Y dice que sus pensamientos son buenos hacia nosotros. Y el consejo de Dios es para el bien, ¿no?, para nuestras vidas. No anduvo en consejo de malos y muchos andan en el consejo de malos, ¿no? ¿Y qué es andar en consejo de malos? Pues para mí prácticamente es lo que son los consejos que no vienen de parte de Dios, los cuales son todos perversos, los cuales tienen un interés maléfico. Y tenemos que darnos cuenta, ¿no?, de que tenemos que saber por qué camino andamos. La palabra de Dios, sobre todo en Proverbios, nos habla mucho de los simples. Lo hemos compartido aquí. Aquel que es simple y lo cree todo, ¿no? Aquel que es simple y no discierne realmente en el camino por el que vamos andando. Porque caminar, estamos caminando en esta vida, ¿sí o no? Vivimos en un lugar, cambiamos nuestros domicilios, vivimos en una casa, luego vivimos en otra, cambiamos de trabajos, cambiamos a veces de lugares donde es nuestro camino, de ir y venir, de nuestra estancia, de estar con personas cerca de ellas. Y a veces de lo que escuchamos, pues se alimenta nuestro corazón. A veces de lo que vemos y vivimos, pues de ahí nos alimentamos, ¿no? Y si nos juntamos cerca del consejo de malos, pues tendremos maldición en nuestra vida. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A mí esta palabra me habla mucho, y siempre me ha hablado, pero estos tiempos más. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Escarnecedor, como el que levanta la carne, ¿no? Escarnece. El que levanta ampollas, ¿no? El que de árbol caído hace todo astillas. Yo creo que vivimos en un deporte olímpico y es el poder hablar de otros, ¿sí o no? Yo no sé en otro mundo, pero yo en España todos hablamos de todos. Y hablar bien se habla muy poco. Qué bueno es que nos acerquemos a personas que bendicen con sus labios y que hablan bien de otros. Y cuando se sientan en silla, cuando te sientas en silla es cuando te sientas a la mesa, cuando te sientas a comer, cuando te sientas a compartir algo. Qué bueno que te sientes a hablar del Señor, a compartir de Dios, a hablar bien. Pero no te sientes en la mesa de escarnecedores. He conocido a muchos que cuando se han sentado en familia y se han sentado en una mesa han dicho, bueno, ¿de quién empezamos a hablar hoy? ¿De Antonio, de Pedro, de Juan? Siendo hermanos incluso. No podemos ser escarnecedores. Debemos de bendecir siempre. Amén. Y si hacemos un juicio, porque también la palabra nos dice que somos jueces, pues como hemos compartido aquí, siempre con el grado de misericordia, de bondad, de perdón. Amén. Como Jesús, siendo también juez, nos miró con ojos de amor. Y así es como debemos de mirar nosotros también. Amén. Pero si el mal que está fuera y el consejo que nos dan y donde nos sentamos, pues tarde o temprano, como decían en mi casa, de lo que se come se cría. Y allí con quien te juntas, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿sí o no? Amén. Y si nos juntamos mucho o nos acercamos siempre en esa silla de escarnecedores y si nuestro consejo siempre está en lo perverso, en lo malo, en lo que es el poder hurtar, el poder, no sé, las cosas de la oscuridad, de las tinieblas, pues entonces, ¿sabéis lo que va a pasar? Que va a habitar en nosotros. Amén. Y al final en nuestro corazón va a haber un corazón que va a estar pues lleno de maldad. Si yo todo el día estoy escuchando, yo he dicho antes de la alabanza, cuando venimos y escuchamos la alabanza, como que uno se limpia, ¿sí o no? Como uno empieza a escuchar cosas buenas, ¿no? Cosas de amor, de misericordia, de bondad, de alguien que nos ama, que alguien que nosotros debemos de amar, y empieza a cambiar nuestro corazón. Y somos contagiosos y nos contagiamos de lo malo y también de lo bueno. Pero de lo malo nos contagiamos rápido y nuestro corazón pues entra en esa oscuridad. A mí el Señor me hablaba en estos días, y sobre todo ayer me hablaba de guardarme del mal y de pelear la batalla en mí, en mi interior.
Porque a veces, como he dicho, somos fáciles de ver al hermano, a la hermana y decir, ¡buf! ¡Qué malo es! ¡Qué mala es! ¿Sí? Pero no nos miramos a nosotros y nos damos cuenta de que es necesario que el Señor crezca en nuestra vida, porque Él es bueno, y que quite toda tiniebla y que limpie nuestro corazón por completo. Amén. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, hay un versículo muy conocido. Capítulo 15, versículo 19, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Y si entresacares lo precioso de lo vil, y si sacases lo bueno de lo malo que hay en ti, y lo malo y lo bueno no puede habitar en nosotros, no podemos ser un Dr. Jekyll, ya somos buenos como que somos malos. Y yo no sé ustedes, pero yo a veces, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de ver las cosas, nuestro estado de enfocar, de juzgar, de recibir las cosas, a veces las recibimos de dos maneras. Y todo va a depender de cómo está nuestro grado de estar con el Señor, cerca de Dios. Pero el Señor nos dice, y nos habla aquí bien claro, ¿no? Si entresacares lo precioso de lo vil. El Señor no quiere que habitemos con la maldad. Si Dios viene a nuestra vida es para limpiarnos del mal. Como he dicho al principio, no hay nadie bueno ni malo, sino solamente lo bueno es el Señor en nosotros. Y yo creo que debemos de combatir eso en nuestra vida, ¿no? De sacar lo que es vil, malo, lo que es perjudicial, lo que nos va a servir de tropiezo incluso en nuestra vida. Con el paso de los que hemos conocido al Señor, con el tiempo, ¿no? Yo el otro día compartía y decía, bueno, yo voy a llegar ya a una edad de que llevo media vida mía en años fuera de Dios y media vida mía de cumplidos en el Señor, ¿no? Y veo el trabajo de Dios en mí, como Dios pido que Él vaya creciendo y Él vaya tomando control de mi vida, porque lo que había antes en mí, quiero reconocer y reconozco que no había nada bueno. Aunque sacara muchas facultades buenas de mí, bueno, sabía hacer esto, sabía hacer lo otro, era mañoso, tenía talentos, pero ha habido tanta semilla, ha habido tanta siembra, ha habido tanto acercamiento a consejos de maldad. ¿Por qué? Porque nunca he recibido el consejo de Dios, porque siempre he recibido consejos humanistas y no son buenos, porque el humanismo no es bueno. Y muchas veces hasta lo que es la propia iglesia y lo que estamos en el Señor, a veces nos confundimos de lo que es humanismo, pobrecito, a lo que es realmente palabra de Dios. ¿Me estáis entendiendo? Y cuando te conviertes a Dios y empiezas a dejar que entre el agua de Cristo en tu vida, porque realmente lo que necesitas es ser limpiado y tu corazón ser transformado, allá como dice la palabra que incluso es necesario que nazcamos de nuevo, porque nacer de nuevo es nacer del nuevo hombre, nacer de una nueva criatura, de que no quede nada en nosotros. De ahí viene el bautismo en aguas, ¿no? De morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. No podemos vivir con el viejo hombre y el nuevo hombre. De por sí, el bautismo en aguas es un paso de fe, es un paso de obediencia, pero es un paso de fe y de compromiso, de decir, bueno, Señor, a partir de hoy yo me comprometo a que tú obres en mí y vayas sacando de mí todo. Y que llegue un punto en que pueda venir ese filtro de que ya entresaques de mí lo que es precioso, lo que es bueno, lo que es tuyo, se retenga en mi vida y saques de mí lo que es vil. Amén. Porque solamente una mosca leuda el pastel, porque solamente una pequeña mota de contaminación en mi vida va a leudar la santidad en mí. Amén. El que yo viva en santidad. A veces vivir en santidad, hermanos, parece que es como algo fugaz, ¿sí o no? No podemos ver a Dios si no hay santidad en nuestra vida. Y parece que la santidad viene en un culto, en una reunión donde llegamos al punto de buscar todo lo bueno de Dios en nuestra vida, ¿no? Pero tenemos que vivir en santidad cada día de nuestra vida. Lunes, martes, todos los días de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué es lo que nos quita la santidad? Pues lo vil, lo que viene de fuera. Y tenemos que luchar contra ello. Amén. Jesús no luchó contra ello, puesto que Jesús era Dios. En Él no habitaba el mal.
Jesús era el Espíritu de Dios. Él no podía tener nada mal. Sus ojos eran ojos de amor. Su mirada era mirada de compasión. Sus pensamientos siempre eran buenos. No había ningún pensamiento perverso. No había ningún pensamiento de maldad hacia algo o alguien. De ahí los discípulos se quedaban sorprendidos cuando veían cómo actuaba Jesús. Porque Jesús, que el amor que traía no era el amor del mundo, no era un amor religioso. No era un amor de exterior, sino un amor que brotaba del corazón y hacia afuera. Y nosotros, aunque no queramos, actuamos de dentro hacia afuera. Podemos tener control legalmente de nuestra vida, a veces en nuestras apariencias, en cómo actuar hacia una persona, cómo ayudarle, cómo cogerla, cómo saludarla en un momento. Pero Jesús aborrecía la hipocresía. A los fariseos, Jesús lo que quería era realmente que brotara de nuestro corazón esos ríos de agua viva, esos ríos que brotaban los frutos espirituales, que ante tales no había ley. Y a veces el Señor, a veces vamos a llegar en nuestra vida a tener unas pruebas, a tener unas situaciones, unas circunstancias donde vamos a tener que sacar de entre nosotros, como dice aquí la palabra, lo precioso de lo vil. Amén. Y que brote más en nosotros lo precioso, lo bueno, para que podamos ser, como decía Salmo 1, más adelante, seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae. Y cuando su hoja no cae es porque somos perennes siempre. Estamos con frutos siempre. Y no hay a veces esa carencia en nosotros de un otoño, un invierno, una frialdad, que es donde brota lo malo y puede venir la maldad en nosotros. Amén. Es normal. No nos vamos a condenar. No vamos a condenarnos nuestras actitudes, nuestras acciones, porque somos hombres, somos personas, somos humanos y no hay nadie perfecto. Amén. Te lo digo a ti o me lo digo a mí, de que no somos perfectos, de que vamos a darnos cuenta de que es necesario buscar más a Dios, acercarnos más al Señor, dejar que sea Dios más en nuestra vida. Cuando hacemos obras buenas parece que nos sentimos que somos Dios, ¿no? Damos de comer, damos la palabra, ayudamos a la gente. Pero después va a haber situaciones en nuestra vida donde esa espontaneidad no va a surgir y nos vamos a dar cuenta que en nuestro corazón aún sigue saliendo algo vil. Pues ese vil hay que ir sacándolo poco a poco, llegando a la plenitud de Cristo, llegando a la capacidad del Señor. Amén. Yo lo he compartido mucho y lo comparto en mi vida. Como he dicho antes, yo veo que aún queda maldad en mí y lucho contra ello. Yo últimamente me fijo mucho en Pablo y sin buscarlo el Señor me lleva la palabra de Romanos, de Hechos, donde Pablo sí era el apóstol y Pablo fue un instrumento escogido en las manos de Dios. Fue tremendo, fue una bomba, fue una antorcha que incendió no solamente ciudades sino países del Evangelio, del Espíritu Santo que recibió por el Espíritu, no por la ley ni por la carne. Pero Pablo peleaba en sí mismo sabiendo de que no era él sino era Cristo en él y que en él había brotes que tenían que ser tratados para poder llegar a la plenitud de Cristo. Amén. Por lo tanto, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que hemos compartido antes, allá donde estemos, pues nos vendrá ese fuego, esa frialdad en nuestra vida y tenemos que estar de talmente. Dice que venzamos venzamos el mal con el bien, ¿sí? Venzamos el mal con el bien. Pues ¿cómo? El bien pese más que el mal en nuestra vida. El bien saque más, pues lo que he dicho, más peso, sea más grande, tenga más voluminoso que lo que pueda haber mal en nosotros. El enemigo cuando viene a ti, hermano, lo primero que busca en ti es buscar la negatividad y lo bueno lo va a reducir. Aquí compartimos mucho los hermanos, decimos, lo bueno que hay en ti, el mundo lo va a restar. ¿Sí o no? Cuando hablas bien de alguien, bueno, sí, pero no para tanto. No le elevamos a la altura que debe de ser. Siempre le restamos. Ay, amigo, pero si metemos un poquito la pata, se ve en todos los lugares. Mira al pastor, cómo ha actuado. Mira qué actitud. ¿Cuántas situaciones he visto aquí? Madre mía, el pastor no tiene alas de ángel, tampoco tiene rabo de diablo, pero es una persona normal y corriente que
que lucha también contra la carne y el espíritu. Y que claro, si está ahí en ese punto de relevancia, porque tiene un grado de espiritualidad, un fundamento. Y ahí es donde debemos de llegar. Amén. Por tanto, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Hay una pelea, hay una lucha, hay una batalla. Y es nuestra carne contra el espíritu. Hay una batalla. Primero, no te confunda de que tú eres bueno, de que la bondad es la que habita en ti. Serás bueno lo que hay de Cristo en ti. Déjatelo claro. No, es que Él es bueno desde que nació. No, desde que nacimos, o nacimos vacíos, o nació el pecado de Adán en nosotros. La bondad viene y lo bueno viene y la santidad es cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y ellos se convertirán a nosotros cuando seamos una luz potente, una luz que no hay dudas, porque donde está la luz huyen las tinieblas. ¿Sí? En Romanos 7, versículo 18, yo compartía o escribía que hasta el propio Job decía: yo soy un hombre vil, ¿no? En una de sus confesiones delante de Dios. Y si Job decía que él era vil, cuanto más cualquier hombre, ¿no? Cuando dice la palabra de que él era perfecto, ¿no? Recto, más que cualquier otro hombre en el mundo. Y aún así, Job decía: yo soy un hombre vil. Tenemos que reconocer que hay maldad en nuestra vida y que es necesario que sea expulsada, de que no tiene parte en nuestro nuevo hombre, que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? A veces dejamos parte de nuestra vida, dejamos, como he dicho, humanamente, pero también dejamos como esos útiles en nosotros que pueden servirnos para el camino del nuevo hombre que hemos nacido en Cristo Jesús. Y puede valernos pues para poder salir solventados del negocio de la vida para sacar beneficio. ¿Me estáis entendiendo? Yo últimamente lucho mucho contra ello y el Señor, te lo vuelvo a repetir, me está llevando a esa encrucijada, ¿no? A ese confrontamiento. Y es del mal que puede haber en uno, ¿no? A veces tenemos discernimiento en conocer las personas y ves a una persona y rápidamente dices: bueno, ya sé de qué va este hombre, ya sé de qué va esta mujer. ¿Por qué? Porque a lo mejor miramos con el filtro que no es el correcto. Y hemos compartido antes el filtro de Jesús, que es el filtro de amor, de compasión, de bondad y de misericordia. ¿Sí? En Romanos 7, versículo 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Pablo se daba cuenta de que había algo mal en su vida, siendo judío, y en aquellos tiempos el judío que era confirmado por la ley, o era perdonado por la ley, por los sacrificios, por la sangre de judío, pero Pablo, al recibir el Espíritu Santo, se da cuenta de que hay algo que hay en él que hay que tratar en su vida y que debe de entresacar, como hemos compartido, y es lo vil, lo que no es de Dios. De ahí él habla de que yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, lo hago yo. Dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el Espíritu Santo viene a tomar control de nuestra vida. Y uno de los frutos, o el final de los frutos espirituales en nosotros, es el dominio propio. El dominio propio que hemos compartido, que no viene por ley, sino viene por el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da que espontáneamente en nuestro corazón hagamos acciones buenas, que espontáneamente actuemos ante el golpeo de la mejilla, pongamos la otra mejilla. Que espontáneamente, digo espontáneamente como espiritualmente, sin esperarnos, devolvamos bien por mal. Amén. Eso solamente se concibe estando llenos de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Porque vamos a tener situaciones en esta vida, vamos a tener experiencias en esta vida, pruebas, como queramos llamarlo, ataques del enemigo, incluso hasta a veces tentaciones, donde nos van a hacer sacar lo vil que hay en nosotros. Pero tenemos que llegar a un punto que lo que puedan sacar de nosotros solamente sea lo precioso que es Cristo Jesús. Amén. Porque a veces el enemigo viene
El otro día yo hablaba con un hermano y le decía, no actúes así, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo viene en contra tuya con unas armas, con unas artimañas, con unas formas desvergonzadas que vienen a romper tu estructura y desnudarte en lo que quiere hacer. Pero tú no actúes como Él viene a actuarte. Tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Allá Jesús cuando decía, cuando os golpeen una mejilla, pues poned la otra mejilla. Y si tu enemigo viene a pedirte ayuda, dásela. Y esa es la mayor arma que podemos tener, o la mayor solución que podemos tener. Pero cuando estamos enfrascados en la pelea, como que perdemos toda... ¿Sí o no? Amén. Es como aquel que durante toda su vida... Hace poco tuve una experiencia con un joven. Y... ¿Cómo fue? Sí. Y este joven pues empezó en artes marciales. Digo, mira, las artes marciales y la fuerza y todas estas cosas no provienen de Dios. Porque es darle sustancia a la carne. Y ya, pero es que hay mucha gente, hay mucha violencia en este tiempo, y yo creo que el cristiano también tiene que aprender artes marciales. Digo, pues no lo sé dónde la has sacado tú eso. Lo que tienes que hacer es llenarte del Señor y ungirte de Dios. Y el padre muy lleno de que mi hijo está aprendiendo artes marciales. Pues bueno, vino la circunstancia de que vino una pelea y le partieron toda la cara. Cuando estás enfrascado o cuando siembras para carne, cosechas carne. Y cuando estás enfrascado en ello, ay amigo, ahí es donde se ve realmente de qué estás hecho y qué es lo que hay dentro de ti. Y ahí vemos hermanos y hermanas que en medio de la disputa, de la confusión, sale a relucir lo precioso de lo vil. Y lo precioso es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, Pablo hacía este juego de palabras y decía que el mal que habita en mí, ese es el que quiere tomar control. Y a veces el bien que hay en mí no me deja actuar. Pero no es el mal que habita ni el bien que habita en mí. Es Cristo tomando poder de nosotros. Tomando autoridad para que sea Él y no sea yo. Y punto, y ya está. Y así seremos luz en medio de estos tiempos. Y así no levantaremos reproche ninguno, ni haremos, como dice la palabra, de que a veces actuaremos, como muchos dicen, míralo el cristiano, no actuaremos como un Jesús mentiroso, sino el Jesús verdadero en nosotros, el Jesús de poder y de autoridad en nuestra vida. Amén. En Proverbios, para acabar, en Proverbios 4, versículo 23, y como hemos compartido, esto no se aprende en teoría, esto es nacido del corazón, es obrado en nuestro corazón, en nuestro interior, porque en nuestro corazón hay cosas guardadas que incluso nosotros mismos no conocemos, y el diablo sabe dónde poner su semilla o dónde plantar la maldad, y la planta en la oscuridad o la disfraza, como la cizaña con el trigo, desparecido pero no tiene fruto. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, y tenemos que apartar la perversidad de nuestra boca. Santiago habla bien de la lengua, ¿no? Y que es un miembro tan pequeño pero puede hacer tanto daño. Pero la lengua no tiene un dominio propio, es algo manejado que viene de otro y es de nuestro corazón. Y de lo que abunda nuestro corazón, habla nuestra boca. Y a veces hablamos cosas que escarnecen, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque nos sentamos en sillas de escarnecedores, porque nos juntamos en consejos de malvados y empieza nuestro corazón a llenarse de lo que es la maldad. Y de ahí, como dice la palabra, que aparta de ti la perversidad de la boca y aleja la iniquidad de tus labios. Aleluya. Que se aparte la iniquidad, lo malo, ni para beneficio ni para perjuicio, porque ya no soy yo, como he dicho antes, sino es Cristo en mí, el que hace la obra en mí, y que ya no soy yo, sino es Él el que me dirige. Y la iniquidad no puede brotar de unos labios de alguien que confiesa el nombre del Señor. De ahí habla la palabra, ¿no? De una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. Y a veces damos agua amarga,
¿Por qué? Porque necesitamos dejar que el Señor siga sacando de nosotros lo que es perverso. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén. Buscamos los caminos del Señor, que es rectitud, ni a izquierda ni a derecha. Estaba yo, aquí lo dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Y el camino es tan estrecho. Dice que el camino es ancho, ¿no? Y espacioso, ¿no? Los caminos que llevan a la muerte, y los que por muchos se pierden por ese camino. Nosotros tenemos que ir por un camino tan estrecho, una puerta tan angosta. Tenemos que tener cuidado, ¿no? De lo que hablan, ¿no? De lo que ven nuestros ojos. Yo muchas veces me quedo sorprendido y tenemos que poner un filtro a que nuestros hijos ven todo desde que son pequeños. ¿Sí o no? Y a veces dices, wow, ¿cuánto saben ya los niños desde pequeños? Pero es que no saben, saben mal. Porque nuestros ojos es la lámpara de nuestra alma y vemos tantas cosas de maldad que hay en este mundo. Aprendamos a poner filtro a nuestros ojos, a poner rienda y a veces incluso hasta bozal, pero a nuestra boca. ¿Para qué? Pues para que cuando salga palabra de nuestra boca sea palabra para edificación, para bendecir, para poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén. Ponte de pie conmigo. Vamos ahora, antes de tomar la Santa Cena, y pedir a Dios que nos siga limpiando, ¿no? Porque ¿quién de nosotros puede decir que está libre de pecado? A ver, Jesús hizo esa pregunta y se quedó solo. El que esté libre de pecado entre ustedes, que tire la primera piedra. Somos jueces de ver la maldad en muchos. Adúltero, alcohólico, ladrón, violento. Somos muy prontos para verlo. Pero vamos a mirarnos también en nosotros. Porque ninguno de nosotros somos libres de pecado, todos. Y tenemos que andar en esa limpieza. O por lo menos luchar contra ella, ¿sí? Amén. Partiendo de que ninguno somos perfectos, ni somos buenos, ni somos los... partiendo de ello, cada día guardarnos, protegernos, para que habite más el bien en nuestra vida. Y quedemos con la palabra, ¿no? Entresaquemos lo precioso de lo vil de nuestros corazones. Cierra tus ojos. Señor, Dios mío, gracias por tu obra preciosa en nuestra vida. Gracias por entrar en nuestra vida, en nuestra oscuridad. Cuando estábamos apagados, estábamos en tinieblas. Cuando estábamos en camino de muerte, Señor, tú entrates, Señor, a nuestra vida como fuego. Como fuego que quemó todo lo que estorbaba, todo lo que era impuro, todo lo que era sucio, Señor, Dios mío. Y gracias por habernos abierto nuestros ojos y habernos hecho ver el bien y lo bueno que tú eres, Señor. Queremos, Señor, que tú sigas creciendo en nuestra vida, Señor, y queremos limpiarnos de este mundo, Señor. Limpiarnos de la contaminación que hay en este mundo, Señor, Dios mío. Y queremos caminar en tu camino, queremos andar por tus veredas, queremos, como dice tu palabra, detenernos y, como estamos haciendo hoy, reconocer que te necesitamos en nuestra vida, que necesitamos que tú crezcas más, reconociendo que el mal que habita en nosotros, Señor, es necesario que tú lo quites, para que seamos, Señor, preciosos en ti, para que el mundo pueda ver lo bueno que hay en nosotros a través de ti, Señor, de que tú estás con nosotros, Jesús. Señor, llévate los malos pensamientos, llévate la maldad, llévate, Señor, Dios mío, cualquier espíritu que haya en nuestra vida de maldad, de iniquidad. Señor, tu Espíritu Santo es el que llena nuestra vida por completo. Nuestras copas que estén llenas solamente de tu presencia, Señor, y que tú quites los malos pensamientos, Señor. Señor, tú quites
los malos pensamientos, Señor, los brotes de maldad que puedan crecer en nuestros corazones, que tú los quites, porque tú eres el que llena nuestra vida, el que limpia nuestro corazón. Por eso guarda nuestro corazón del mal, guárdanos de este mundo, Señor, y bendice a cada persona que está aquí, Señor. Llénala de tu bien, Señor. Llénala de ti, Jesús. Llénala de tu amor, de tu bondad, de lo precioso que eres tú, Señor. Señor, y que hoy que tomemos la Santa Cena nos tomemos de tu sangre y de tu pan, limpiándonos de toda contaminación, expulsando fuera todo lo que es malo de nosotros, Señor, y hoy renovando el pacto en ti, Señor, de ser nuevas criaturas en ti, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que lo recibamos por fe, Señor. Que lo recibamos, Señor, por fe. En el nombre de Jesús. Amén.